Que estamos dando sobre el amor fraternal, que vamos a continuar con el tema del matrimonio, pero eso será en otro día. Hoy tenemos, por la gracia de nuestro Dios, como invitado especial al hermano Luis, quien viene de Santiago, República Dominicana. Dios nos ha concedido la dicha de en muchas ocasiones disfrutar de esas buenas predicaciones que nos trajo el hermano Juan José, el hermano Oscar, y hoy nos está acompañando un pastor de esa misma congregación, así que les dejo con el hermano Luis, quien posiblemente haga una presentación más extensiva. No veo a el hermano Luis. Oh, perdón, estoy ciego. Bueno, a él no lo recibí de la misma manera que a los gringos. Es que hay un afecto más especial por los dominicanos. Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Yo sinceramente puedo decir, como el apóstol Pablo, que tenía mucho deseo de conocerles, porque desde hace muchos años ya conozco al hermano Julio, que una vez nos visitó en República Dominicana, creo que 2003, 2004. El hermano Sergio también desde hace tiempo lo conocemos por el tema de la médula y nos ha visitado también en nuestro país. Nos habían contado muchísimas cosas buenas de ustedes y realmente cómo Dios ha estado bendiciendo aquí, y es algo que había movido mi corazón y quería tener la oportunidad de conocerles. También yo les traigo saludos de nuestra iglesia. Les invito a que nos visiten un día si quieren. Mucho calor, pero también mucha playa también, y también mucho calor fraternal. Así que nos sería un privilegio poder tenerles a ustedes allá. Y yo sé que ya conocen a mi hermano Juan José, muy querido para nosotros, y también el pastor Arocha, mi papá, que también ambos han dado reporte de cuán bien le han recibido aquí. Bien, les pido que vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 16. Y vamos a enfocarnos en esta hora en los versículos 9 al 34, y lo vamos a ir leyendo según vayamos haciendo la exposición. Y yo he titulado este mensaje Vidas transformadas por el Evangelio. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, ¿por qué no nos inclinamos una vez más ante su presencia y le pedimos de su obra en medio nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso es saber que tú persigues a los pecadores, que si no fuera por ti no hubiera salvación, pero tú por tu gran amor nos has perseguido y nos has salvado. Y te rogamos que la exposición de tu palabra ahora sea fiel, apegada al texto y para edificación de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las bellezas del Evangelio es que no está limitado a un grupo particular de personas. El Evangelio es universal para todas las personas. Y a veces, no sé si a usted le ha sucedido, a veces nosotros vemos ciertas personas y decimos, no, pero ese no. Ese es o demasiado rico, o demasiado pobre, o demasiado corrupto, o muy religioso, o demasiado inteligente, o muy poco educado para el Evangelio. A veces juzgamos así. Y como que pensamos que no debiéramos gastar nuestra energía presentando el Evangelio a ese tipo de personas porque
Dios como que salva más a otras personas que están más cerca. Pero en nuestro texto de Hechos 16, el historiador Lucas nos relata la experiencia del apóstol Pablo y sus ayudantes cuando fueron por primera vez a la ciudad de Filipo. Pablo confiaba plenamente en el poder del evangelio para salvar a cualquier persona y estaba claro de su función, de que su función como predicador era vivir y predicar el evangelio de Dios y que Dios se encargaría de hacer la obra que solo puede hacer. Como decíamos, como escuchamos tan elocuentemente hace unos minutos, solo Dios puede salvar, al predicador solo le corresponde anunciar. Entonces, en los primeros versos, del 9 al 12, se nos habla de una visión que el apóstol Pablo tuvo. Leemos, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por si acaso notan alguna diferencia. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. O sea que Pablo recibe una visión de un hombre de Macedonia que le pide que pase por Macedonia y les ayude, en el verso 9. Luego Pablo interpreta esta visión como un mensaje de Dios llamándole a él y a sus colaboradores a ir a Macedonia a anunciar el evangelio. Viajaron hasta Macedonia y se quedaron varios días en Filipos, una ciudad principal de la región. Y lo que vemos de estos primeros versos es que Dios anda detrás de personas para salvarlos. ¿Por qué digo eso? Pablo y sus ayudantes no sabían a dónde ir. Es más, ellos tenían, si uno lee el pasaje más amplio, ellos tenían planes de ir a otro lugar. En los versos anteriores habían sido impedidos de predicar en las regiones de Galacia y de Frigia. Y el Espíritu de Dios tampoco le permitió ir a Bitinia. No era parte del plan de Dios que Pablo fuera a esos lugares en ese momento. Y a veces nuestros planes y los de Dios no coinciden. Podemos tener planes que parecen muy buenos, de buenas intenciones. Pablo quería predicar el evangelio en esos lugares. Dios quería que Pablo predicara el evangelio, pero el plan de Pablo de empezar en ciertas regiones fue diferente al plan de Dios. Dios quiso que fuera primero a Macedonia. Y a veces podemos tener un buen deseo de servir a Dios en algo particular, pero el plan de Dios es que primero le sirvamos en otro lugar, de otra manera. Seamos entonces sensibles a la providencia y a la voz de Dios que dirige nuestros pasos. Hay mucho más que pudiéramos observar sobre estos versículos del 9 al 12, pero realmente quisiera enfocarme es del 13 en adelante. Lo primero que vemos allí es una señora llamada Lidia, vendedora de púrpura. Vamos a leer los versos del 13 al 15. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. El pasaje nos dice entonces que el día de reposo salieron fuera de la ciudad a la orilla del río. La estrategia del apóstol Pablo es que cada vez que él iba a una ciudad, al primer lugar donde iba era a la sinagoga. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían a adorar a Dios y estudiar las escrituras todos los sábados, el día de reposo. Y al parecer, la ciudad de Filipos parece que no tenía sinagoga. Tal vez la comunidad judía era muy pequeña.
Entonces, en lugar de ir a la sinagoga, que no existía, decide ir a la ribera del río, probablemente el río Gangitis. Desde tiempos antiguos los ríos han sido lugares donde las personas se reúnen para eventos religiosos, para orar, para meditar. Y dice nuestro pasaje que Pablo y sus ayudantes fueron al río porque pensaron que allí encontrarían un lugar de oración. Así que la estrategia de Pablo, aunque no hubiera sinagoga, seguía siendo empezar a predicar el evangelio a los religiosos. No había sinagoga, pero fue a otro lugar donde le parecía que podían encontrar personas religiosas, personas que están buscando de Dios. Y a orillas del río ellos se topan con unas mujeres y le comenzaron a hablar. Qué pasión la de Pablo, ¿eh? Qué pasión por predicar el evangelio. Fue a una ciudad desconocida. Imagínese usted ir por primera vez a una ciudad que nunca haya visitado. Y ahí empieza a hablarle a mujeres que nunca había visto. Y todo esto por iniciativa de Dios. Y nosotros nos da miedo predicarle a nuestros familiares que los conocemos bien. Nos da a veces temor y vergüenza predicarle a nuestros amigos. Y aquí tenemos a Pablo con una pasión por anunciar las buenas nuevas del evangelio, que en un lugar que no conocía, a personas que no conocía, y su deseo era ir a ese lugar. Y lo último que estas mujeres pensaban era que en aquel día les enviaría Dios un mensajero con el evangelio. Lo mismo está sucediendo hoy. Dios ha llamado a los creyentes a anunciar el evangelio sin discriminación. Y por medio de la predicación abierta de su evangelio, Dios va salvando a los suyos. Y entre las mujeres que estaban a orillas del río, había una en particular llamada Lidia. De ella se dicen tres cosas en el verso 14. Era de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura y adoraba a Dios. Tiatira era conocida como la ciudad de la ropa fina. Creo que hoy día ella hubiese sido de Medellín. He sabido que Medellín es una ciudad muy textilera y he pasado por tiendas en algunos centros comerciales y definitivamente, como dice mi papá, el colombiano viste bien. Así que imagínense a Lidia de Medellín. Y la ciudad de Tiatira era famosa por sus tintes de tela, su comercio de púrpura. En ese tiempo no era normal que la tela tuviera color, lo normal era tela oscura o tela clara como blanca, pero ella estaba en la industria de la moda y vendía y traficaba con púrpura. Y se dice que ninguna otra ciudad del Imperio Romano tenía más gremios que esta. Ya se trabajaba lana, lino, tejidos, tela de color, pieles, metales y vasijas. Ella en particular era vendedora de púrpura. Podemos asumir entonces que Lidia era comerciante en la industria del vestir y de la moda, adinerada. Podemos asumir que Lidia era dueña de varias tiendas en centros comerciales, si fuera en Medellín. Probablemente andaba en un vehículo de buena marca. Y aunque era de Tiatira, también tenía una casa en Filipo. O sea que probablemente tenía negocios en ambas ciudades. Sus fábricas en Tiatira y sus ventas en Filipo. Y también se nos dice que ella adoraba a Dios. Eso quiere decir que aunque había prosperado económicamente, ella reconocía que necesitaba algo más. Sabía que el dinero no le daba plena satisfacción. Era una mujer religiosa, creía en Dios. Y lo interesante de todo esto es que siendo adoradora de Dios, aún siendo adoradora de Dios, le faltaba algo. Todavía tenía su corazón cerrado. Ser cristiano no es lo mismo que ser religioso. Es correcto asumir que Lidia era una mujer respetada y moralista, pero Dios no anda buscando gente buena para salvarla. Dios salva a pecadores, gente que reconocen que están en falta delante de Dios, que reconocen que están muertos en sus delitos y pecados
y que necesitan de su misericordia y de su perdón. Una característica de la persona religiosa es que la persona religiosa tiende a operar de afuera hacia adentro. La persona religiosa piensa que si se comporta bien, entonces Dios lo va a aceptar y bendecir. El cristiano sabe que es un pecador y que la única manera que Dios lo puede bendecir es si Cristo lo salva. Uno que perdone todos sus pecados y que además lo capacite para vivir en obediencia. Y esta obediencia no es para ganarse el favor de Dios. El pasaje de esta mañana lo dice claramente, no por obras, sino para obras. Una diferencia muy grande. La salvación no es por obras, es para obras. Dios no nos salva por nuestra obediencia, sino que Dios nos salva para hacernos obedientes. Y dice el verso 14, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Una vez más, vemos a Dios actuando, como esta mañana. Pero Dios, parecería como si nos hubiésemos puesto de acuerdo sobre el tema. Pero Dios fue quien dirigió a Pablo a Filipos. Pablo simplemente va al río, comienza a hablar del Evangelio y mientras hablaba, Dios hizo lo que solo Dios puede hacer. Dios le abrió el corazón a Lidia para que recibiera lo que Pablo le decía. Y la obra de Dios es tan maravillosa que eso mismo puede suceder ahora mismo, mientras yo esté predicando. Cuando el Evangelio es proclamado, sucede una de dos cosas. Solamente puede suceder una de dos. O lo recibes o no lo recibes. ¿Y qué hace la diferencia? Porque hay algunas personas que cuando el Evangelio es predicado, como Lidia, un día lo reciben y otras que no. Dios hace la diferencia. Dios es quien abre el corazón para que se reciba su palabra. Y hay gente hoy aquí que en una ocasión vino a la iglesia para complacer a un amigo. Tal vez no lo habían planificado, fue algo que lo hicieron sin plan. Pero ese día Dios obró y Dios le abrió el entendimiento. Y yo no te lo voy a ocultar. Si tú estás visitando hoy día la iglesia, ahora mismo, mientras yo estoy predicando, yo estoy orando por ti. Que Dios abra tus ojos para que puedas recibir su verdad y su palabra en esta mañana. Lo último que Lidia esperaba ese día era que Dios enviara un apóstol a explicarle el Evangelio. Pero Dios es así. El día menos esperado envió su palabra con poder para salvarla. Y creo que si nosotros empezamos a tomar los testimonios de diferentes personas aquí de cómo Dios los salvó, probablemente la mayoría de ustedes dirían, el día que Dios me salvó no fue el día que yo pensé que Dios me iba a salvar. Dios salva el día que Él quiere y como Él quiere. Y notamos que Dios le abrió el corazón, Dios la salvó a esta señora comerciante. Y en el verso 15 nos dice que Lidia recibió la palabra de Dios y ese mismo día fue bautizada. Supongo que aprovecharon que estaban al lado de un río y ahí mismo la bautizaron. También su familia fue bautizada. Eso quiere decir que ella quedó tan impactada por la palabra de Dios que fue y buscó a su familia para que escucharan, para que ellos también recibieran el Evangelio y fueran bautizados. Y eso es una de las cualidades, de las características de una persona a quien Dios salva. No se puede quedar callada. Una persona a quien Dios salva no puede tener la boca cerrada. El Evangelio es un asunto tan grandioso, una noticia tan hermosa, que el que cree quiere compartirlo. Quiere compartirlo con las personas que ama y quiere ver a Dios haciendo en otro lo que Dios ha hecho en esa persona. Y otra cualidad de una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio es que ama a otros cristianos. Noten el verso 15. Cuando ella y su familia se bautizaron,
nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Eso es algo casi inexplicable. Es una de las características más hermosas del cristianismo, del evangelio. Póngase a pensar por un momento lo que está sucediendo aquí. Lidia, una señora, como le dije, de buena posición, de estrato 6, dirían aquí en Colombia, ¿verdad? Conoce a un señor que ella nunca había visto, de otra ciudad, de otra cultura, le predica el evangelio, ella recibe a Cristo, es bautizada, ella no sabe quiénes son estos hombres y los invita a su casa, a dormir y a vivir y a comer días y días. Y yo comentaba eso mismo con el hermano donde me he estado hospedando, que el viernes en la mañana yo no lo conocía y él me invitó a su casa y me deja solo allá y me alimenta y tenemos una fraternidad y una amistad en Cristo más fuerte que si nos hubiésemos conocido desde hace años. Y eso es una de las cualidades tan hermosas del cristianismo, que Cristo nos une con un vínculo tan poderoso que aún personas que no conocemos, con el simple hecho de ser cristiano ya se rompen barreras, los invitamos a nuestra casa y compartimos de asuntos íntimos. Yo he observado eso en nuestra iglesia y lo he observado aquí también, cómo en Cristo las amistades son tan fuertes. Es hermoso cómo Dios une personas distintas por medio del evangelio. Así que eso fue el caso de Lidia, comerciante de tejidos, religiosa, pero necesitaba algo más, necesitaba el evangelio. Y Dios se lo llevó y le abrió el corazón. Pero hay otra persona también en nuestro pasaje, en los versos 16 al 24. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Pablo y sus colaboradores se quedaron varios días en casa de Lidia, y cada vez que iban al río se topaban con una muchacha esclava. Y esta era muy diferente a Lidia. Imagínense todo lo contrario a la hermana Lidia. Lidia era adinerada, respetada, una persona de moralidad. Esta muchacha era una esclava. En lugar de tener propiedades, ella era la propiedad. También eran moralmente diferentes. Lidia era espiritual y moral, adoradora de Dios. Esta era una esclava poseída por un demonio. Imagínense dos personas más diferentes que estas dos. Y siendo esclava, podemos suponer que era abusada. Una muchacha que llegaba a ser esclava probablemente era porque o era abandonada por sus padres, vendida por sus padres, o ella misma había abandonado su hogar, o era prisionera de guerra. O sea que podemos imaginarnos que esta muchacha había pasado todo tipo de abusos y aflicciones.
probablemente no tuvo una niñez fácil. Como muchas esclavas, tal vez hasta recurrió a la prostitución, a los vicios para sobrevivir, y en el presente era usada por sus amos para sacarle provecho económico. Y cada vez que pasaban Pablo y sus colaboradores, ella gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Eso es una declaración totalmente veraz. Muestra el conflicto interno que vivía esta muchacha. Lidia era religiosa, pero no había experimentado la conversión. Esta muchacha conocía verdades sobre Dios y la salvación. Sin conocer a Pablo y a sus colaboradores, ella estaba diciendo una verdad. Una persona puede conocer la verdad de Dios y aún así, no ser cristiano. Esta persona estaba diciendo y confesando verdades sobre Dios y sobre Pablo, pero ella no había conocido de la salvación. Y es interesante que todos los días hacía lo mismo. Por un lado decía la verdad, pero por otro lado vivía esclavizada y oprimida por su pecado. Vivía dentro de una prisión espiritual de la cual no podía salir. O sea, ella conocía la verdad, pero no salía. Y así hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer, pero como que no tienen fuerzas. Ustedes deben conocer, deben tener amigos, familiares, que afirman: sí, yo conozco el Evangelio, yo sé que es la verdad, pero no dan ese paso, no son salvos, tienen ese conflicto interno como esta muchacha, que sabía la verdad, pero por otro lado había un espíritu que la tenía esclavizada. Y como pastor me he topado yo con varios casos de personas así. Recuerdo no hace mucho el caso de un joven recién casado que sinceramente me dijo que quería cambiar. Él había vivido una vida de mucha promiscuidad, había tenido muchas mujeres, tenía varios hijos en la calle, pero ya se había casado y quería ser diferente. Quería centrar su vida alrededor de Dios, quería ser un hombre de su casa, y por un tiempo pudo hacerlo, pero no resistió. Se dio. Tenía una lucha interna, pero necesitaba algo mucho más fuerte que un buen deseo para liberarse de su esclavitud a su pecado. Así estaba esta muchacha, esclavizada a sus amos, esclavizada por un demonio, conocía la verdad, pero eso no es suficiente. Y es interesante que leemos que Pablo se molestó y en una ocasión se volvió y le dijo al Espíritu: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. En ese momento, el espíritu salió de la joven y quedó liberada, y todos felices, ¿verdad? No, sus amos se enojaron. Ellos no tenían ningún interés en el bien de esta muchacha. Ella era un objeto, su propiedad, y ahora dejarían de recibir grandes ganancias porque Pablo la había rescatado de su demonio. Si tú quieres ver una persona enojada, solo tienes que tocarle su bolsillo. A ellos no les importó que acababan de ver un milagro. Imagínense, acaban de presenciar un milagro y no les importó que la muchacha había sido liberada. Ellos solo estaban interesados en usar a esta chica para ganarle dinero. Así sucede a muchas personas a quienes Cristo transforma su vida. Son liberadas de sus vicios. Personas que antes eran enojadas y agrias pasan a ser felices y pacíficas, pero aún así sus amigos y familiares se enojan cuando vienen a Cristo. Son testigos de un milagro de transformación y de liberación, pero se enojan. Son a veces hasta rescatados de las drogas y como quiera, como se enojan. Cuando Dios salva a una persona, la reacción de los demás no es siempre la misma. En el caso de Lidia, toda su familia recibió el Evangelio y fue bautizada. Gloria a Dios. En este caso, los relacionados de la muchacha se molestaron. Dice el verso 19, cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron:
Estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad, y ahí sigue hablando de cómo lo llevaron hasta la cárcel. Pablo y Silas fueron muy maltratados, al punto que terminaron presos por hacer el bien, y muy mal presos. Pero esta adversidad en la vida de Pablo era parte del plan de Dios para seguir salvando. Recordemos cómo empezó todo. Dios lo mandó a Macedonia, no fue Pablo, de iniciativa de Pablo, fue de iniciativa de Dios. Dios tenía gente escogida en Macedonia, en Filipos. Y las cosas parecían que no iban según el plan de Dios, pero iban exactamente según el plan de Dios para salvar a las personas que Él quería salvar. En el río se topó con Lidia, Dios abrió su corazón. Camino al río, todos los días se topaba con esta muchacha y Dios, por medio del apóstol, la liberó. Pero había otra persona que Dios quería salvar. Y para esto Pablo y Silas tenían que sufrir. Verso 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Para ser carcelero romano, la persona que tenía que tener por obligación un corazón duro. Un carcelero era uno que estaba acostumbrado a torturar. Y para torturar hay que tener un corazón sumamente duro. Imaginen a los presos gritando y pidiendo misericordia, mientras el torturador continuaba incesantemente aplicando el látigo. Él no averiguaba, a él no le tocaba saber si era justo o no. Él solo seguía órdenes. Podía ser la persona más inocente del mundo. Si a él le decían látigos, látigos, como sucedió con el Señor Jesús. Tenía que ser una persona habituada a la crueldad. Y tenía la responsabilidad de que ninguno de los presos escapara. En este hombre usted no se iba a topar con ningún tipo de compasión, amabilidad, respeto, buenos modales, nada de eso. Más bien imaginen un hombre áspero, un hombre duro de corazón, cruel. Nosotros llamaríamos un ogro de persona. Ese es el tipo de persona a quien Dios quiso salvar en esta ocasión. Y después de ser torturados y a la medianoche, Pablo y Silas estaban haciendo algo extrañísimo. ¿Qué estaban haciendo? Oraban y cantaban. Y digo que es muy extraño porque cuando uno está sufriendo, uno tiende a enfocarse en uno mismo. Uno tiende a ponerse como más egoísta. Y uno se siente justificado en hacerlo. Como que el egoísmo es aceptable. La depresión es entendible para el que sufre. La amargura es esperada para el que está sufriendo. Pero estos siervos de Dios fueron arrastrados, sus ropas rasgadas, azotados con varas, encarcelados y sus pies trancados con cepo. Y en medio de lo que podemos suponer un tremendo dolor de cuerpo, oraban y cantaban himnos. El gozo de estos hombres tenía que estar fundamentado en algo muy fuerte para que en medio de tanto dolor ellos tuvieran este gozo. Eso tuvo un impacto muy fuerte sobre el carcelero. Y entonces Dios vuelve a actuar. Siempre Dios
actuando. Verso 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios envía un gran terremoto que flojó las puertas y seguros de la cárcel, de tal manera que los presos podían escapar. Al ver esto, el carcelero se iba a quitar la vida. Ni un terremoto era una excusa ante sus jefes para dejar escapar a los presos. La ley era que si a un guardia o a un carcelero se le escapaban los prisioneros, el carcelero era ejecutado inmediatamente. Él trataba con crueldad a sus prisioneros y lo más lógico es que en cualquier oportunidad escaparían y hasta lo matarían si se topaban con él. Pero estos presos fueron diferentes. Estos presos no escaparon. Pablo y Silas devolvieron el mal recibido. Ustedes saben que ellos estaban ahí injustamente. Devolvieron el mal recibido con bien. Ellos sabían que si escapaban le costaría la vida al carcelero. Y teniendo todo el derecho, ¿quién de aquí no hubiera escapado? Piensen, ¿quién de ustedes no hubiera escapado? Y no hubiera, ninguno de nosotros hubiese pecado. Oye, eso es más, el apóstol Pedro escapó cuando le tocó. Pero teniendo todo el derecho de escapar, la providencia dándole la oportunidad, ellos podían decir, gracias Señor, tú oye la oración, me voy. Se quedaron y persuadieron a los demás presos a quedarse también. A los demás presos también. ¡Wow! Y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada, se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¡hey! No te hagas ningún mal, estamos aquí. ¿Qué gente tan extraña el apóstol Pablo? Torturados, pero oraban y cantaban. Puertas abiertas, pero se quedaron. Al ver el amor de Dios en Pablo y Silas, Dios quebrantó el duro corazón del carcelero. El carcelero nunca había visto cosa igual. Nunca había visto gente cantando después de ser tan maltratados, ni personas que devolvieran con bien luego de haber sido tan maltratados. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo y Silas actuaron como Cristo mismo actuó. Siguieron el ejemplo del Señor. ¿Qué dijo el Señor mientras colgaba en la cruz? Ahí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como cristiano, ¿alguna vez has pensado que tus sufrimientos son parte del plan de Dios para salvar a otras personas? Para mostrarle el evangelio actuando realmente en tu vida. Este carcelero nunca hubiese hecho caso a una predicación. Ese carcelero nunca hubiese venido a esta iglesia. Yo no me imagino a ese carcelero viniendo así porque lo invitaron. Nunca hubiese leído un tratadito en la calle. Nunca hubiese asistido a un estudio bíblico. Pero al ver la manera como Pablo y Silas se condujeron ante el sufrimiento, su duro corazón fue quebrantado. Y entonces estuvo abierto para que le hablaran el evangelio. El capellán de un hospital relata que en una ocasión una pareja cristiana tuvo un bebé. Y el doctor salió a comunicarle a la pareja que el bebé había nacido con síndrome Down y además con un problema respiratorio corregible. El doctor les dijo, mi recomendación es que dejen eso así y que no hagan nada. Que dejen que la naturaleza tome su curso y en unos días todo quedará resuelto. Los padres estaban confundidos. Si el problema se puede resolver, el problema de la respiración es corregible, ¿por qué no hacer nada? El doctor dijo, los estudios muestran que niños como este, con síndrome Down, traen consigo muchas presiones a las familias y a los matrimonios. No es justo que ustedes y sus otros hijos tengan que exponerse a tal sufrimiento, le dijo el médico.
Cuando la madre escuchó la palabra sufrimiento, fue como si el doctor hubiese empezado a hablarle un idioma conocido. Y ella dijo, mis hijos nunca han experimentado sufrimiento. Hasta ahora han vivido muy cómodos. No sé cuál es el propósito de Dios detrás de todo esto, pero puedo ver el por qué Dios nos enviaría a un niño como este ahora. A nuestros hijos le va a ir bien. Es más, mientras más lo pienso, más me gusta quedarnos con este niño. El doctor estaba sorprendido y fue al capellán del hospital y le dijo, pastor, yo espero que usted pueda enseñar a esta persona a pensar bien. La pareja estaba razonando bien, pero de una manera extraña para el doctor. Fue un ejemplo perfecto de cómo la iglesia le enseña al mundo un lenguaje que el mundo no entiende. Palabras como sufrimiento, el cristiano la puede entender como algo positivo. Esta pareja había conocido de un Salvador que sufrió y que resucitó y que del dolor trajo redención. Y eso fue lo que vio el carcelero. La casa del carcelero era parte del complejo de la prisión y al igual que Lidia, también el carcelero le pidió a estos hermanos que se quedaran en su casa. Y esto estamos hablando que es a medianoche. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él lo tomó aquella misma hora, en la noche, le lavó las heridas, enseguida fue bautizado, él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. A medianoche se le predicó el evangelio al carcelero y su familia. El carcelero le lavó las heridas, le dio comida, y me imagino que como a las 2 de la mañana fue bautizado él y su familia. Y el hombre cruel, el hombre de duro corazón, el hombre amargado se regocijó grandemente por haber creído en Dios, y él y todos los suyos. Sorprendente como Dios salva a una persona. Dios salva de diversas formas. A Lidia por medio de una conversión casual o una predicación como la que estamos haciendo ahora. A esta muchacha por medio de una reprensión acompañada por el poder de Dios. Al carcelero, por medio de un poderoso testimonio de gozo y paz en medio de los sufrimientos. Las vidas de Pablo y Silas hablaron poderosamente al corazón de este carcelero. Y para concluir, quiero solamente traer 3 lecciones que aprendemos y podemos aplicar a nuestras vidas. Primero, el evangelio es para todos. Hay personas que piensan que su personalidad o su forma de ser no va bien con el cristianismo. Déjame decirle algo, no hay personalidad y no hay forma de ser que encaje naturalmente con el cristianismo. No hay una raza o nacionalidad para quien el evangelio sea natural. El cristianismo es la única religión que nunca ha sido dominada por una cultura. Es de todas las naciones. Usted va a cualquier país y va a encontrar en África, aquí en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia. Y el cristianismo no es natural a ninguna de esas culturas. Es para todas las nacionalidades, todos los colores y todas las culturas. No es solo para los religiosos, ni solo para los inmorales. No es solo para las mujeres, ni solo para los hombres. No es solo para los ricos, ni solo para los pobres. No es solo para los débiles, ni solo para los fuertes. No es solo para los educados, ni solo para los poco educados. No hay un tipo de persona para quien el evangelio sea natural. Y si algo hemos visto en estos 3 relatos, es que no es natural para nadie, pero se aplica a todo el mundo. Y si eres cristiano y piensas que tal o cual persona nunca sería cristiano, pero tú sí, entonces tienes un error. Es un error que tienes que corregir. Segunda lección, el evangelio derrumba barreras. Los hombres judíos estaban acostumbrados a orar de la siguiente manera: gracias Dios porque no me hiciste ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Oiga qué oración hacían los judíos. Gracias Señor porque no me hiciste ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Esa es una oración que Pablo tal vez hubiese orado antes de su conversión. Y ahora vemos a Pablo predicando el evangelio en Filipos, y los primeros frutos de su predicación fueron una mujer
una esclava y un gentil. Y él está feliz por ello. Son su nueva familia. Así que el Evangelio derrumba barreras. Nos permite y nos lleva a relacionarnos con personas que antes no nos hubiésemos relacionado. Y tercera lección, el Evangelio no puede ser enlatado. No hay una receta para presentar el Evangelio. Mira las diferencias en las tres circunstancias de cómo recibieron el Evangelio. Así como las personas son diferentes, las formas de cómo el Evangelio opera son diferentes. Tal vez han estado sucediendo cosas extrañas y dolorosas en tu vida. Tal vez has empezado a entender cosas sobre el Evangelio que antes no entendías. Eso es que Dios puede estar tocando tu puerta. Mi oración es que Dios abra el corazón de aquellos que no le conocen aquí y hoy reciban a nuestro hermoso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Oramos, hermanos. Oh Señor, Padre nuestro, gracias porque tú persigues a pecadores. Gracias porque tú mandas a tus mensajeros a donde quiera que haya que ir para salvar, y que no hay un pecador demasiado malo para ti. No hay un corazón demasiado duro para ti. Tú eres el gran Salvador. Gracias, oh Dios, por redimirnos y salvarnos. Y ahora, haznos personas hospitalarias como Lidia y como el carcelero. Personas que prediquen el Evangelio a sus familiares y a los conocidos, como también ellos hicieron. Gracias, porque tú un día también enviaste personas a predicarnos a nosotros. Y gracias por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien. Me dicen que hay tiempo para preguntas. Yo convertí esta escuela como una prédica, pero realmente no debía. Pastor, hay un texto muy común dentro del cristianismo y es Hechos 16:31. Un hermano aquí pregunta que si eso es una promesa para el cristiano, para la salvación de su familia, o cómo debemos asumirlo de manera correcta ese texto. Sí, es interesante ese pasaje, el verso 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo Pablo puede prometerle que sus hijos serán salvos si la salvación es algo individual? Y la realidad es que yo no tengo la respuesta exacta para esta situación. Sabemos que la salvación es individual, sabemos que en la Biblia había un cristiano que sus hijos no eran creyentes. En este caso, Pablo le dice: cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué Pablo lo dice? Tal vez Dios se lo había revelado, tal vez era una promesa particular para este señor, o tal vez una promesa simplemente: todo el que crea, tú y de tu casa será salvo. Pero no creo que sería apropiado ir de ahí a la conclusión que si yo soy salvo, automáticamente toda mi familia será salva. Bueno, otro hermano pregunta, ¿cuál es el límite entre sufrir para que otros sean salvos y consentir el pecado de ellos cuando vivimos con ellos? ¿Cómo evitar proveer para el pecado de ellos y cuándo o cómo debemos amonestarlos? Sí, esa es muy buena pregunta. Es correcto, estamos llamados a reprender el pecado como hizo Juan el Bautista y Herodes. Pero creo que también debemos tener la actitud del Señor Jesucristo, que era amigo de pecadores. El Señor Jesucristo tuvo la habilidad de amar a los pecadores sin consentir de su pecado. Dice que él era amigo de rameras, de publicanos, que eran prácticamente ladrones. Y ellos los invitaban a su casa. Y ellos amaban al Señor. Y entiendo que parte de la actitud del Señor es: Él establecía claramente cuál era su postura, pero Él no dejaba de amarlos. Todo lo contrario, los amaba, cenaba con ellos, salía con ellos. O sea que creo que la actitud del cristiano, si imitamos a nuestro Señor Jesucristo, ha de ser: mi postura es clara, pero yo te voy a amar incondicionalmente. Yo te voy a amar aun cuando tú
tú peques. Lo que yo no voy a amar tu pecado, no voy a consentir de tu pecado. Pero yo te voy a amar, es más, te voy a amar más de lo que tú amas tu pecado. Y creo que ese es lo que debemos, la actitud. En cuanto al sufrimiento, nosotros creo que como cristianos estamos llamados a sufrir. No necesariamente que invitamos el sufrimiento, pero estamos llamados a sufrir y es, bueno, las escrituras dicen que no solamente se nos ha concedido el privilegio de creer en Cristo, sino de padecer con Cristo. Cada vez que obedecer a Cristo implica sufrimiento, es un llamado que está haciendo Dios sobre nosotros y una oportunidad para mostrar quién es nuestro tesoro. Porque es muy fácil decir yo amo a Cristo cuando me da prosperidad. Es muy fácil decir yo amo a Cristo cuando me da una casa nueva, un auto nuevo. Pero es poderoso testimonio decir yo amo a Cristo cuando seguirlo me cuesta. Y creo que eso es parte de lo que nosotros debemos tener presente. Así que fue como una pregunta doble del sufrimiento y de cómo tratar a los familiares y amigos impíos que, en resumen, deben conocer nuestra postura, pero no creo que cada vez que nos juntemos con ellos estemos corrigiendo. Con decírselo una vez, 2 veces, ya ellos saben. Y nuestra conducta de amor y de obediencia al Señor puede hacerla hoy. Ya eso es todo. Bien. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor les bendiga.